Le damos muchas gracias al Señor porque en su amor, en su misericordia, una vez más el Señor nos da la oportunidad de dar cumplimiento con lo que nos hemos comprometido para con el Señor. El Señor pueda bendecir muy ricamente cada uno de los hermanitos que llegaron a traer la leña para que el fuego en el altar siguiese encendido como Dios manda. Teníamos, hermano querido, para el día de hoy, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, los versículos 37 al 39, es lo que vamos a estar leyendo. Si quiere preparar su Biblia para seguir la lectura, eso es lo que vamos a estar trayendo en esta hora. Este día sábado que viene tenemos la séptima vigilia, si la misericordia de Dios así lo permite. Así que Dios pueda bendecir a cada uno de los hermanos que quieran cumplir con el Señor y llegarse para alabar, para glorificar y para bendecir el nombre de nuestro amado y bendito Dios. Le damos gracias a Dios por la misericordia que tiene día a día, permitiéndonos invocar su nombre, permitiéndonos buscar de su misericordia y de su amor. Así que le damos gracias al Señor por ello. Y como la palabra del Señor nos dice, todo lo que respira, alabe a Jehová, vamos a estar alabando el nombre de nuestro amado y bendito Dios. Yo no estaba, Señor, en Palestina, cuando tu madre llena de ternura, al compás de los himnos celestiales, ella te mecía en tu cuna. Yo no vi la estrella que en la noche señalara el camino del establo, ni pude oír aquella voz del cielo que decía: es mi hijo amado. Es la historia más bella que yo en mi vida jamás escuché. Ahora le entrego mi vida, mis pasos, bendiga Jesús, mi Señor. Ahora le entrego mi vida, mis pasos, bendiga Jesús, mi Señor. No te vi sanando a los enfermos, ni tornando los muertos a la vida. No te vi regresando de la tumba, bien temprano al despuntar el día. Ni contemplé tu imagen tan gloriosa de tu ascensión al trono de los cielos, ni pude oír en la ruta de Damasco diciendo a Saulo: ¿por qué tú me persigues? Es la historia más bella que en toda mi vida jamás escuché. Ahora le entrego mi vida, mis pasos, bendiga Jesús, mi Señor. Ahora le entrego mi vida, mis pasos, bendiga Jesús,
mi Señor. No importa que no haya presenciado tus milagros en tierras Galilea, tus heridas que no haya yo palpado, como Tomás quien antes lo hiciera. Si en el fondo de mi alma transformada has encendido el amor de un Dios divino, pues con tu sangre mis pecados has borrado, y por tu gracia en el cielo tengo entrada. Es la historia más bella que en toda mi vida jamás escuché. Ahora le entrego mi vida, mis pasos, bendiga Jesús mi Señor. Ahora le entrego mi vida, mis pasos, bendiga Jesús mi Señor. Le damos gracias al Señor que nos permite alabar y glorificar su divino y santo nombre. Dios bendiga a la hermana Nelly, que también nos está acompañando. Dios bendiga a la hermana Ada. Bendiciones para todos los oyentes y para tu familia y para vos, hermano. Bendice a la hermana Ada. Amén. Recibimos esas bendiciones. También nos bendice en esta noche la pastora Zulma. También ella está bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. La hermana Noé también. Bendiciones, pastor, juntamente a cada oyente. El pastor Gerardito también nos está bendiciendo. La hermana Sonia, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos, dice los oyentes. La hermana Sonia, le damos gracias al Señor. También la bendición que imparte la pastora Zulma. Le damos gracias a Dios por la misericordia que el Señor tiene. Dice: precioso y buen Dios de Israel, bendice a todo tu pueblo, Señor, a todos los oyentes, y a vos, querido hermanito y pastor, Dios te dé doble porción de bendición. Amén. Le damos gracias al Señor por su amor infinito, que en este momento el Señor nos permite bendecir, sembrar bendiciones, hermano querido, para que podamos cosechar también cada uno de nosotros esas bendiciones como la palabra del Señor nos lo enseña. Si tiene allí la Biblia a mano, le vamos a estar dando lectura al Evangelio de Juan, capítulo 7, del verso 37 al 39, vamos a estar leyendo, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos aquí, hermano querido, la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta que el pueblo de Israel estaba obligado a celebrar todos los años. Dios no quería que ellos se olvidasen lo que había sucedido en el desierto mientras el Señor estuvo en medio de ellos durante 40 años en ese peregrinar. Por eso es que tenían esa costumbre y tenían que guardarlas como tradición
para mostrar la misericordia de Dios a toda la gente. Esto es lo lindo, hermano querido, como lo vemos en la palabra del Señor y como lo relata. Debía el gran sumo sacerdote llegar hasta el estanque, allí donde estaba el agua que iba a buscar, el estanque de Siloé, el estanque del enviado, donde traía con esa ánfora que tenía y buscaba el agua en ese cántaro que llevaba el sacerdote. Se dirigía desde el templo hasta el estanque a buscar agua y a derramarla allí en el altar del Señor. A los pies del altar derramaba esa agua, que era lo que representaba en el pueblo de Israel cómo Dios les había provisto de agua durante 40 años a toda esta multitud de personas, hermanos, más de 2 millones de personas, dicen las crónicas que eran las que viajaban, sin contar los animales que con ellos llevaban. Recuerda que Moisés había dicho, no dejaremos ni una pezuña. Así que fijémonos lo vital que era el agua para toda esa persona. Esa ánfora, esa jarra de oro que llevaba el sacerdote, decía el profeta Isaías en el capítulo 12 y en el versículo 3, sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Le significaba a cada uno de ellos, cuando el sacerdote traía esa agua, le significaba lo que el pueblo celebraba en el desierto, hermano querido, el poder tener agua. Fijémonos que hoy en día, hermano querido, como está la ciencia, como está la tecnología avanzada, muchas localidades carecen de agua potable, muchas localidades deben recurrir a pozos, muchas localidades ni siquiera tienen pozos, perforaciones para obtener agua, deben buscarla allí en los arroyos o en los ríos cerca de sus localidades, porque muchas localidades no lo tienen. Nosotros tenemos esa gran dicha de que podemos tener esas aguas que necesitamos, hermano querido, al alcance del grifo. Es más, queremos higienizarnos y en estos días de frío tenemos agua caliente, pero hermano, en el pueblo de Israel, durante 40 años, el Señor les dio provisión de agua. Por eso es que en la cultura de ellos tenían que sí o sí celebrar estos días, y volcarse en esa celebración con todo lo que ello significaba, con todo. Esto, cuando hubo esa murmuración que está relatada ya en el libro de Números, en el capítulo 20, de los versículos 8 al 11, Dios le da instrucciones claras, precisa, inequívoca a Moisés. Le dijo, toma tu vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habladle a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunió Moisés a Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebelde, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Eso es lo que significaba la fiesta de los tabernáculos, hermanos, la fiesta de vivir en tienda. Tenían que formar cada uno de ellos una tienda. Había quienes las hacía esas enramadas sobre los techos de su casa, había quienes las hacía en el patio,
había quienes las hacían en los lugares donde tenían espacio, pero habitaban sí o sí en tienda. Esa era la fiesta de los tabernáculos que se le llamaba. Entonces, en esta celebración, el Señor Jesús va a aprovechar. Se trataba, hermano, el gran sumo sacerdote, con esa ánfora, ese cántaro de oro, iba hasta el estanque de Siloé y buscaba agua de allí, del estanque de Siloé, llevaba esa agua hasta la base del altar y allí la derramaba como diciendo: Dios sació nuestra sed. Pero, hermano querido, aquí nosotros vemos que si bien esta era una tradición de ellos, esta era una fiesta de ellos, como había dicho, ¿no es cierto?, el rey David, hermano, allí en el Salmo 78, el versículo 15 y 16, dice el rey David: hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como río. Ellos, cuando celebraban la fiesta de los tabernáculos, lo importante en el gran día de la fiesta era cuando se derramaba esta agua allí. Hermano querido, y la palabra que hoy estamos viendo nos dice: en el último y gran día, o sea, el día más importante de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Para nosotros nos puede resultar un poquito difícil de comprender la frase porque no sabíamos el significado, no conocíamos el simbolismo que representaba esta acción. Al pueblo de Israel le representaba el ser saciado y el no perecer, porque, hermano querido, en el desierto, si uno no bebe, enseguida comienza a deshidratarse, el cuerpo colapsa y la persona muere. El Señor Jesús le está dando a entender que Él, y no el agua que había derramado el sacerdote, porque posiblemente el Señor Jesús aprovechó la oportunidad en el último gran día, cuando el sacerdote ya derramaba esta agua y quedaba culminado todo el servicio que ellos hacían con el derramamiento del agua, ya concluía la fiesta, ya habían cumplido con Dios. Pero el Señor Jesús sabía que había gente que quedaba todavía con una sed espiritual de ello. Por eso la palabra dice, hermano querido, que entre el gozo, la algarabía, ¿por qué alzó la voz el Señor? Bueno, consistía que mientras el sacerdote derramaba el agua, los cantores del templo alababan al Señor con lo que se conoce como el Hallel, que es precisamente el Salmo 113 y el Salmo 118, allí donde dice: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el sol, sea el nombre de Jehová alabado. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Hermano querido, eso es lo que significaba, y así alababan al Señor los cantores mientras se derramaba ese cántaro de agua allí en el templo. Continuaban con el Salmo 118, allí donde decía la palabra del Señor, hermano querido, que ellos estaban haciendo lo que era la voluntad
del Padre. Se cantaba el Salmo 113, el 114, el 115, el 116, el 117 y el 118. Por eso es que en el Salmo 114, hermano, cuando salió Israel de Egipto, decía, tenía todo ese simbolismo, esa fiesta para ellos, hermano querido. Y allí es donde nosotros podemos ver cómo el Señor Jesús y el por qué alzó la voz. Si él no gritaba nunca, pero como estaban cantando, estaban entonando lo que para ellos es el Hallel, es allí, es el Salmo 113, 114, 115, 116, 117 y 118. Esos salmos componen el cántico para ellos. Estaban entonando, por eso es que el Señor alzó la voz. Por eso el Señor gritó, habló fuerte allí en el templo. Por eso dice la palabra, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. No era que estaba sacando algo del contexto, significaba el ser saciado de la sed, el derramamiento del agua, el que era saciada la sed, porque así había sido saciada la sed del pueblo de Israel durante 40 años, hermano querido, en el desierto. Para una multitud, esto no hay cómo hacerlo, hermano querido. Si hoy quisieran organizar un evento y llevar gente al desierto y llevar gran cantidad de gente al desierto como lo fue en esa ocasión, no habría cómo transportarle agua para todos ellos. Pero hermano Dios, y eso es un milagro grande y muy poco se habla de ello, proveyó agua para esa cantidad de personas y esa cantidad de animales, y no un día, sino que durante 40 años. Dios bendiga a mi hermana Josefina, a mi hermano Juanito, les llene y les bendiga el Señor de su divina y santa gracia. Vemos, hermano querido, entonces, que cuando el Señor hace este levantarse en ese día, claro que llamó la atención. Es como si aquí en nosotros un día festivo, patrio, por ejemplo, un 25 de mayo, que se celebran las fiestas patrias aquí, un 9 de julio, alguien se levantara cuando el Día de la Bandera, el 20 de junio, ¿no es cierto? Y alguien se levantara y dijera, bueno, yo soy la bandera de ustedes. Eso es lo que ocurrió. Es como si un 18 de septiembre allí en Chile se levantara alguien y dijera, bueno, yo soy Bernardo Higgins, yo soy quien les voy a dar la liberación, quien los voy a sacar de la opresión. Eso es lo que el Señor hizo precisamente ese día. Por eso es que llama la atención. Fijémonos, hermano querido, que la palabra tenía al Señor Jesús y ahora Él les va a dar a conocer de qué manera se va a apagar esa sed. Y eso es lo lindo, eso es lo primordial. Recuerdan que lo que habíamos leído en Número, de dónde es que iba a salir esa agua, ¿no es cierto? Nosotros habíamos leído allí cuando leímos en Número, donde el Señor dijo que esa agua saldría de la peña, ¿no es cierto? Háblale a la peña y va a brotar agua. Ahora, qué bien, hermano querido, cómo el Señor les expresa, y es por eso que ellos comprenden lo que el Señor le dice. A nosotros no nos es tan fácil comprender muchas situaciones porque lo queremos trasladar a nuestros días, lo queremos trasladar a nuestra cultura, la queremos trasladar a nuestra costumbre, y hermano querido, vemos muchas veces que no se allega a lo que la palabra es. Pero cuando el Señor habló y dijo esto, hermano, de que apagar la sed, venga a mí y beba, dijo. ¿Por qué dijo venga a mí y beba? Ese era el simbolismo, lo que representaba el derramar el agua. Era cuando ellos habían sido saciados, sus antepasados habían sido saciados en el desierto durante
esos 40 años de peregrinar, no les faltó el agua. Entonces, el ir al arroyo, el ir allí a la fuente, ¿no es cierto?, de Siloé, del enviado, ahora vemos que el Señor es el enviado, al ir a traer el agua y derramar el agua, que era agua en abundancia, que aplacaba la sed de todo ese pueblo y de todos los animales, ese pueblo, ahora el Señor dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cómo sabía el Señor, hermano querido, que había personas que el ritualismo no les dejaba conforme? Que ese rito para ellos significaba poco y nada, porque no habían sufrido las penurias ni habían pasado el transitar por el desierto. Por eso es que aquellos, hermano querido, insatisfechos con esta ceremonia, con este ritual vacío, el Señor aprovecha la ocasión, se pone en pie y mientras están alabando el Jalel, ellos allí, el Señor habla y les dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué decía la Escritura? Que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el enviado, que Él era aquel que venía para redimir a su pueblo. Así había que creer en el Señor, porque el pueblo de Israel, hermano querido, recibió al Señor Jesús primeramente como que era un profeta. Después le condenó por blasfemo y allí lo entregó a Roma para que fuese crucificado. Y era precisamente lo que decía la Escritura. Por eso es que él le dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, y fijémonos lo profético que es el Señor en esto, que cuando relata Juan todo esto, nos dice, hermano querido, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. E inmediatamente Juan nos dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Fijémonos, hermano querido, que quien escribe estas cosas es aquel que en la palabra del Señor dice Lucas que el Señor sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero no es que está hablando de los discípulos únicamente. El Señor aquí está hablando, y lo corrobora lo que dice Juan, hermano. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuándo recibieron los que creyeron en el Señor Jesús esos ríos de agua viva, hermano querido? Precisamente el pueblo de Israel, los judíos, lo recibieron el día de Pentecostés. El día de Pentecostés ellos recibieron ese fuego que venía de lo alto, hermano querido, fuego que dice el Señor Jesús que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos y el Espíritu les hacía hablar en lengua. Hermano querido, y allí, en ese día, ellos fueron, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos como de agua viva. ¿Qué dijo el Señor Jesús aquí? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ríos de agua viva eran las palabras que iban a salir de la boca de ellos, así como el Señor dijo: venga a mí a beber. No se lo iban a beber al Señor Jesús, pero las palabras que iban a oír de las bocas del Señor Jesús iba a saciar esa sed espiritual. Y el día de Pentecostés, hermano querido, dice la palabra que cada uno, los partos, los medos, los elamitas, los que vivían allá en la Mesopotamia, los que vivían en el Ponto y más allá del Ponto, les oímos oír en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Entonces podemos ver, hermano, que ese río de agua viva que salía
por la boca de cada uno de ellos era la palabra de nuestro amado y bendito Dios. Por eso el Señor Jesús dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos como de agua viva. ¿Cuál era el agua viva? La palabra que ellos iban a dar. Y por eso también, hermano querido, el apóstol Pedro, cuando el Espíritu Santo es derramado allí sobre Cornelio y la familia de Cornelio, y dice el apóstol Pedro, ¿y quién era yo para impedir? Si el Señor le plació a ellos darles igual que a nosotros, o sea, que de ellos también, de allí, de los varones que estaban precisamente, recibiesen, aunque ellos eran, ¿no es cierto?, allí en la parte donde estaban, en Alejandría, donde había sido derramado el Espíritu Santo también, ¿no es cierto?, y dice precisamente el apóstol Pedro, ¿quién era yo para impedir? Porque el apóstol presenció, sintió, recuerdan que le había dicho, ¿no es cierto?, el Espíritu, un ángel le había dicho a Cornelio, manda a llamar a la casa de este pescador donde hay alguien que es Pedro, Simón, que venga, te hable, te hablará palabra. Pedro ya tenía esos ríos de agua viva dentro de él. El Espíritu Santo había descendido también sobre Pedro el día de Pentecostés, hermano querido. Y ahora él pudo oír las maravillas de Dios por boca también de ellos cuando se derrama en Samaria, hermano. Por eso es que dice precisamente quién era yo para estorbar. Vemos entonces que los ríos de agua viva que habla la Escritura, lo que dice acá el Señor Jesús, es el oír de su palabra, hermano querido. ¿Y cuántas personas, cuántos hermanos están padeciendo sed porque espiritualmente no vienen a oír esas palabras, esos ríos de agua viva? ¿Por qué cree, hermano querido, que el Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva? Porque esas palabras que salen de la boca de aquellos que tienen en el interior el Espíritu Santo sirven para apagar la sed, sirven para apagar la ansiedad, para quitar el temor, para levantar al caído. Hermano, eso es lo que el Señor Jesús le está hablando, eso es lo que el Señor le está diciendo. Recuerden que está celebrándose, hermano querido, el día, la celebración, la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué es lo que era el tabernáculo en el pueblo de Israel? Precisamente la morada de Dios en el medio del pueblo. Por eso es que cuando vemos todo este simbolismo, si nosotros desconocemos el porqué de la fiesta y qué es lo que se pretendía con esta fiesta, puede que nos falte interpretación, aunque lectura, aunque podamos leer y comprender la lectura, pero hermano querido, si desconocemos el propósito, entonces allí es donde vamos a quedar con media interpretación nada más. Y esto es lo lindo que el Señor se me ha ido el tiempo. Dios nos llene de su divina y santa gracia, hermano. Qué linda que es la palabra del Señor. Qué maravilloso es el Señor. Le damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor y por todo lo que el Señor nos enseña, hermano, a través de su palabra. Vamos a ir ahora a la parte linda de la palabra del Señor, donde usted me ha bendecido, donde yo he recibido esa bendición que usted ha impartido, pero vamos a ir ahora a lo que el Señor nos manda en su palabra, que es cómo cada uno de nosotros vamos a ser bendecidos por Dios si hacemos lo que Dios nos manda. Y decimos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Que mi Dios los bendiga, los llene de su divina y santa gracia. Sea bendecido también David y Nani allí donde ellos están. Mi hermana Juliana Sierra, que el Señor bendiga y sea bendecido el hogar de Julie. Ella nos dice, buenas noches, pastor, Dios le bendiga mucho a todos. Amén, recibimos esas bendiciones de Julie también. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Dios bendiga al hermano Mario. Gloria al Rey.
Gloria a Dios. Hay quien responde por nosotros. Gloria a Dios por ello. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.